Vale, para esta automatización vamos a ver cómo funciona el seguimiento de los proyectos. Y tenemos un seguimiento de proyecto experimental donde nos hemos inventado unas cuantas tareas que debe realizar un equipo de una empresa. Como podemos ver, hay diferentes campos. Ahora explicaremos cómo funciona. Pero básicamente hay tareas principales que comparten el número entero del código identificativo con la tarea principal común, ¿no? Y luego hay tareas pues, secundarias dentro del grupo principal. Aparte de esto, la empresa facilita el planning original que tiene, ¿no? Y nos proporciona las fechas de inicio y final originales que tiene el proyecto. Y pues con eso podemos calcular la duración y pues esta es nuestra base inicial de información. A partir de eso podemos luego determinar el estado en el que está el proyecto con un formulario. El formulario se ha hecho a medida para este tipo de automatización, donde se pregunta qué fase del proyecto es la que se está intentando hacer el seguimiento, ¿no? Se hace un form al final y otro que se realiza al inicio, ¿vale? Son iguales, pero nos sirve para actualizar datos en función de cómo vaya progresando el proyecto, porque siempre suele haber retrasos o cambios en el planning debido a circunstancias que no se pueden predecir al inicio, ¿no? Entonces se pide la fase del proyecto inicial, el nombre de la tarea específica, ¿no? La común ya se comparte entre todos, todas las tareas que comparten el mismo número. Se pide el nombre del responsable, el correo del responsable, y aquí se actualiza el estado del proyecto, ¿no? de la tarea específica de la fase del proyecto. Si se ha iniciado o no, si se ha finalizado, si hay un retraso. En caso de haber un retraso, que se explique el motivo, algún comentario adicional que quiera proporcionar, por ejemplo, un jefe de obra en la construcción. Y luego lo importante también es que actualicen el pronóstico de cuándo va a empezar y acabar el proyecto si hay retrasos, ¿no? En caso de que no haya retraso, no se contestan las preguntas y ya se asumen valores por defecto, ¿vale? Entonces, cuando se envía este formulario, tenemos unas automatizaciones que nos permiten pues, actualizar el estado del proyecto, ¿no? Por ejemplo, se han hecho pruebas y pues, se han tocado los diferentes estados que pueda haber. Si hay retraso, pues se vuelve a actualizar la fecha de inicio. Como podemos ver aquí al inicio, por ejemplo, la fecha de inicio e inicio real son iguales, por lo tanto no ha habido un retraso. Pero si hay retraso, pues se cambia la fecha de inicio, ¿no? Podemos ver que en lugar de empezar el día 4 de abril, pues empezará el día 10 de abril. Y pues podemos ver que el motivo de la desviación es que depende de una tarea anterior que tiene un retraso, ¿no? Y pues se proporciona más información. Esto en función de lo que quiera proporcionar el jefe de obra o cómo se le diga, cómo se le especifique que debe justificar ciertos retrasos, ¿no? Y en función del seguimiento que tenemos de los cuestionarios, pues vamos actualizando el estado, ¿no? Si se ha enviado un correo al responsable del proyecto recordándole que hoy empezaba una tarea, pero no lo ha contestado, queda como enviado y pendiente a que responda el formulario y se actualiza al respondido. Lo mismo para la fecha de finalización, ¿no? Cuando llega la fecha de finalización, se envía un recordatorio al responsable y se le pide que conteste el formulario para saber si efectivamente esta tarea se ha acabado o no. Entonces, también hay un seguimiento aquí. Esto es muy útil para un project manager o un encargado, de un departamento que tenga que mirar muchos proyectos a la vez o un proyecto muy detallado. Puede ir mirando quién es el responsable de una tarea con un retraso y enviar un correo a esa persona que se puede enviar automáticamente, como ahora pasaremos a ver, pero es muy útil porque permite tener una visión global de todo el proceso sin tener que ir averiguando quién hace qué tarea, ¿no? Aquí queda todo bien detallado. Entonces, pues esto, si hay retrasos, se ilumina en rojo, diciendo básicamente que ha habido un problema o un retraso. Entonces podemos ver el origen de este retraso, quizás, pues en este caso corresponde a la tarea 3.4, porque el resto depende de esta tarea y esta es la primera de esta secuencia que representa un retraso. Vale, ¿cómo podemos pasar de la información que nos va proporcionando cada responsable de manera dinámica
que vaya actualizando el seguimiento del proyecto. Pues para eso tenemos unas automatizaciones en Power Automate, en particular 4, donde se tienen 2 recordatorios, uno al inicio de la fecha del proyecto y otro al final, donde se va actualizando la fecha de inicio, se mira en el Excel si la fecha de hoy corresponde con la fecha de inicio, y en ese caso pues se encuentra el correo del responsable de ese proyecto, ¿no? Entonces se le envía un correo y se cuelga un mensaje en Teams. Esto se puede cambiar en función de lo que necesite la empresa, si se comunica más por Teams, si se comunica por Outlook, si se comunica por Gmail, incluso se envía un correo de recordatorio, por ejemplo, un recordatorio como este. Se presenta una lista de tareas a empezar a la fecha de hoy, con la fecha del inicio y la tarea en particular que se corresponde. Y esto se envía al responsable de la fase del proyecto, ¿no? Para hacer pruebas se envía un correo propio, pero esto se enviaría al responsable. Entonces se le solicita que por favor rellene el formulario con la información de inicio, ¿no? Y si nosotros vamos a este formulario, pues nos preguntan qué fase del proyecto es, bueno, lo que se ha explicado anteriormente, ¿no? Entonces cuando este formulario se envía, se actualiza la columna que se ha mostrado con anterioridad del correo de inicio, y pasa de estar enviado a respondido, ¿no? Y se vierten los datos nuevos dentro del documento. Este es son las 2 primeras automatizaciones que se implementan. Una es el recordatorio que envía el correo que solicita que se rellene la información, y luego otro que utiliza la información del formulario, y en función de las condiciones de las respuestas pues se actualizan unos campos u otros, y se propicia una nueva notificación tanto al responsable del equipo como al gerente del seguimiento de los proyectos, ¿no? Esto se puede customizar en función de las necesidades de la empresa, si se quiere notificar al responsable de la tarea o si solo se quiere enviar a dirección, ¿no? Entonces, en función de las condiciones de la información que responde el responsable de la tarea, se envía una serie de correos u otra, y se actualiza una serie de datos u otra, ¿no? Y al final se ejecutan unos scripts dentro del propio Excel para permitir que esté todo con el formato correcto, ¿vale? Un ejemplo de correo que se envía en caso de que se rellene este formulario es, por ejemplo, John, que es el responsable de esta tarea en particular, pues ha efectuado un cambio en el contenido de la tarea en tal fecha, ¿no? Y si, por ejemplo, otra tarea específica representa, bueno, se identifica que hay un retraso en su ejecución, pues primero se crea la tarea, ¿no? Y queda constancia de cuándo se ha creado y quién es el responsable y cuál es la tarea, y además se comunica pues que hay un retraso, con el motivo del retraso y el pronóstico que considera el responsable de cuándo se va a empezar esta tarea, ¿no? Y de esta manera podemos tener un seguimiento muy, muy vivo de qué está pasando ahora mismo, por qué está pasando y qué se espera, cuándo se espera hacer, ¿no? Entonces, pues esto de manera automática cada día va mirando cuándo empiezan las diferentes tareas, ¿no? Se va a las fechas de inicio y se mira, oye, hoy corresponde a la fecha de inicio de este proyecto. Si es así, pues se envía el correo pidiendo la información al responsable. Una vez se contesta el formulario, se actualiza automáticamente los diferentes campos y se notifica tanto al responsable como a otra gente si se quiere. Lo mismo pues en caso de retraso, si hay un cambio de la fecha de inicio a la fecha de inicio real, se vuelve a enviar una notificación cuando llegue el día 10 de abril pidiendo otra vez información al responsable, por si se ha vuelto a atrasar el proyecto o no. Entonces se vuelve a actualizar el estado de ese proyecto en función de lo que ha dicho en el formulario anterior. Y luego además también cuando llegan las fechas de final, si en el inicio del proyecto se ha cambiado la fecha de final del proyecto porque hay un retraso, pues directamente se espera al día 17, si no se ha cambiado
en el segundo enviamiento de formulario para pedir por última vez si efectivamente este proyecto se ha acabado en la fecha que se había dicho. Y si es así, pues se acaba de iterar y pues queda todo registrado en el Excel conforme se ha acabado el proyecto y el tiempo que ha tardado y el desvío que se ha acumulado, ¿no? Pues esto es una manera dinámica de que cada responsable se encargue de una pequeña parte del proyecto, de su tarea que conoce bien, y entonces va informando dinámicamente y dirección pues puede acceder a toda esta base de datos y se le van llegando notificaciones, quizás por ejemplo para retrasos únicamente, para que puedan ver qué está pasando y que sepan quién es el responsable y estén al día, ¿no? Que puedan ir a averiguar qué ha pasado. Entonces es una herramienta muy, muy potente y muy útil porque para proyectos de gran magnitud es muy importante tener un buen seguimiento, porque esto es escalable. La gracia de automatizaciones como esta es que da igual el tamaño del proyecto, ¿no? Una vez se tiene implementado, este proyecto podría tener 1000 tareas, pero funcionaría igual de bien. Entonces, para tener una trazabilidad y mantener al día a los responsables, pues es una herramienta muy potente.